Video saludando. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. Feliz de estar en esta conversación el día de hoy, en que creo que es un hito porque estamos por fin haciendo algo que nos interesa a todos por nuestro país, el país que queremos tanto. Exactamente. A quienes nos están acompañando el día de hoy, muchísimas gracias. Nuestro primer capítulo con un proyecto nuevo, político, de análisis, muy interesante, en compañía de Michelle Canales, periodista. En 15 días más viene otro programa. El mes de febrero salimos con programas cada 15 días, diferentes panelistas. Y ya a contar de marzo el proyecto se dispara y nos vamos con un programa semanal. El proyecto de la semana subsiguiente, o la semana siguiente, perdón, la que viene ahora, es un proyecto de economía. Así es que va a estar, o sea, vamos a hablar de economía. Va a estar muy bueno. Aquí nos está mandando saludos Carlos, seguidor del canal donde yo siempre estoy, que es el canal de la Fundación Paz para Chile. Hola Carlos, ¿qué tal? Así es que te manda saludos a ti también. A esta señora yo la conozco. No sé de dónde, pero de alguna parte la conozco. Saludo a la Paulina. Sí, Paulinita ahí, como siempre, como siempre. Esta señora viene intrusa, yo la conozco. En la KGB. Oye, ¿por qué no le contáis más del proyecto a la gente mientras esperamos? Y ojalá que se sume luego Jorge Reyes, porque si no, vamos a tener que empezar nosotros. Bueno, sí, vamos a contarle entonces quiénes somos, ¿ah? Porque Centinela Patriota está recién partiendo con todas sus plataformas y por supuesto queremos ir creciendo poco a poco de la mano de todos ustedes y representar tal vez lo que ustedes piensan. Por eso contarles ahora quiénes somos nosotros para que sepan y nos puedan seguir en todas nuestras plataformas, no solo aquí en YouTube, sino que tenemos también Centinela Patriota en todas las redes sociales. Bueno, somos un canal con identidad conservadora, patriótica, nacionalista, soberanista, comprometida con los valores de la libertad. Nos oponemos a los cambios promovidos por organismos internacionales o intergubernamentales que busquen imponer políticas en nuestro país, vulnerando nuestros principios fundamentales, el marco legal, la soberanía, los valores familiares, las tradiciones esenciales que han marcado la esencia de Chile y los chilenos. Defendemos la colaboración entre naciones basada en el respeto mutuo y en el intercambio económico libre, priorizando la equidad como un valor patrimonial. Cuestionamos los modelos de igualdad que se pretenden imponer, salvo aquellos que se encuentren en armonía con los preceptos de nuestra Constitución. Asimismo, expresamos un profundo respeto por nuestra Carta Magna y afirmamos que no deseamos reemplazarla por otra. Sin embargo, estamos abiertos a perfeccionarla en los distintos aspectos que sean necesarios para asegurar el progreso continuo de Chile. Creemos firmemente que el progreso genuino surge de la educación ciudadana, promoviendo contenidos que fomenten el pensamiento crítico e individual. Cada persona debe desarrollar ideas propias y rechazar cualquier visión homogénea que lo prive de su autonomía intelectual. Respetamos profundamente la estructura republicana de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, destacando su independencia como eje fundamental. Sostenemos que su labor debe orientarse exclusivamente de la vida de la población. Entendemos que la inmigración es un tema relevante en el contexto político y económico global del siglo XXI. Apoyamos una política migratoria que asegure el ingreso ordenado y regulado de personas que aporten al desarrollo del país y cumplan con los requisitos establecidos. Expresamos nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile, como instituciones fundamentales para la soberanía y la seguridad nacional. Estas deben mantenerse apolíticas
independientes del gobierno de turno y plenamente dedicadas a sus funciones esenciales. Además, es imprescindible que cuenten con el respeto ciudadano y los recursos adecuados para operar de manera óptima, preservando así la tradición que los ha consolidado como referentes internacionales en profesionalismo y calidad humana, atributos demostrados en los innumerables desastres naturales que han marcado nuestra historia republicana y, por qué no decirlo, a nivel mundial. Eso somos, eso es Centinela Patriota y aquí estamos arrancando con nuestro primer programa. Exactamente. Oye, a ver, yo creo que sería bueno explicar un poco de dónde nace la idea en el sentido de empezar con este canal. Yo creo que la gente tiene que entender que lo que nosotros estamos buscando es ser la, ¿cómo te dijera yo? La plataforma donde la gente se pueda eh, sentir identificada con una corriente, porque en general hoy día no tenemos absolutamente ningún partido o ningún canal donde podamos, como nacionalistas, soberanistas, patriotas, conservadores y todo lo demás, nos podamos sentir a gusto. Entonces, ¿podrías profundizar un poquitito más en eso? Sí, Eh, es un tremendo vacío el que yo creo que siente mucha gente, Juan. Lo digo como comunicadora, lo digo también como con la responsabilidad de haber trabajado en muchos medios de comunicación. Y pasa hoy que uno finalmente decide como consumidor de información dónde va a elegir, no como antes, que teníamos la televisión, ¿no es cierto? Y era como la opción. Hoy día la televisión ha bajado muchísimo su audiencia y además tiene sesgo. Y uno sabe perfectamente, voy a ver tal canal porque este canal da tal opinión, pero tiene un sesgo que es distinto a lo de otros países donde tú sabes realmente, por ejemplo, cuando tú ves un canal en Estados Unidos, tú sabes qué tendencia tiene ese canal y tú lo ves y lo asumes así. Acá los canales no declaran una tendencia, dicen ser apolíticos, sin embargo, emiten opiniones y hay sesgo respecto a las noticias. Por eso mismo creo que es interesante que tengamos un medio de comunicación que pueda representar a las personas que como nosotros son nacionalistas, son patriotas, y me gustaría que profundicemos y conversemos un poquito sobre eso, Juan, porque lo conversamos una vez los dos. Hay un montón de prejuicios respecto de esas palabras. Fíjate que es bien curioso cuando tú dices que eres nacionalista, la gente en general, la gente común y corriente, no la gente del mundo político, hay gente que te dice, la gente nacionalista, toda esa gente es, y te pone una etiqueta, ¿verdad? Toda esa gente es gente que son millonaria, es toda gente que tiene una postura de ultraderecha, es toda gente que no tranza, es toda gente que no conversa, y la verdad que creo que hay mucho más detrás de ser nacionalista. Creo que es sumamente interesante que reivindiquemos ese término de ser nacionalista y ser patriota, porque más allá del pensamiento que tengan las personas que estén conectadas hoy día, yo creo que no es un atributo que le corresponde ni a la derecha ni a la izquierda, para empezar. No te estoy escuchando, Juan, no sé si soy yo. Ahora sí, no, soy yo. Ahí, Que se me ahí. olvida, la pastilla no me la he tomado, para acordarme que tengo que apretar el botoncito. Que estaba buscando un video que quiero ponerlo porque es interesante. Jorge no ha llegado todavía, espero que llegue Jorge Reyes, pero tengo un video que quiero pasar a continuación. Pero lo que te decía, que ser nacionalista, conservador, patriota, eh, soberanista y todos los demás cosas que identifican a este canal y a nosotros los que estamos en él, eh, no son de un solo lado. Cualquier chileno, en este caso, puede abrazar los mismos ideales, no hay vuelta que darle. Lo que nosotros estamos en contra de esos otros chilenos que no abrazan estos ideales, que son capaces de vender el país, que son capaces de hacer todo este tipo de cosas que nos están haciendo, como la reforma a las pensiones. Y se debe mucho al problema que hay con el globalismo, la ONU metida por todos lados y ese tipo de cosas.
Mira, tengo un video que dura más o menos 9 minutos, lo quiero pasar porque es interesante y es parte de es uno de los temas que vamos a tocar en, en este programa, que tiene que ver con la reforma de pensiones. Mucha gente está muy preocupada ahora porque el diputado Arroyo no ha conseguido las firmas para poder presentar este asunto ante el Tribunal Constitucional. Pero aquí el abogado explica claramente que este asunto todavía hay tiempo. Ahora, si me preguntan a mí si es que esto se va a lograr, ahí tengo mis dudas. Así que, ¿te parece si vamos con el video? Muy buena idea. Vamos con el video entonces, Juan, y seguimos conversando. No hay problema. No fuimos. Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, hoy día martes 4 de febrero del año 2025. El objetivo de este video es que les quede muy claro a la gente, porque aquí están mintiendo una vez más en la televisión, en las noticias, en las redes sociales, que los diputados pueden presentar todavía el requerimiento de inconstitucionalidad contra la reforma previsional al Tribunal Constitucional. Lo pueden hacer hasta antes que se promulgue la ley. No se ha promulgado la ley todavía. No es efectivo que tengan un plazo de 5 días para hacer eso, no es verdad eso. ¿Dónde está la respuesta de esto? En el artículo 93 de la Constitución. Si ustedes leen el artículo 93, número 3, se van a dar cuenta que las cuestiones de constitucionalidad por parte de los diputados, por una cuarta parte de la Cámara de Diputados, de los diputados en ejercicio, se puede hacer de acuerdo al artículo 93. Si lo leen hacia abajo, se van a dar cuenta que en este caso el número 3 del artículo 93 de la Constitución se puede hacer hasta antes que se promulgue la ley. Y en consecuencia todavía hay plazo porque la ley no se ha promulgado. Se ha tratado de confundir a la gente con un trámite que es distinto, que es el trámite del control de la constitucionalidad. El control de la constitucionalidad está también regulado en el artículo 93, pero en el número 1, no en el número 3, que es distinto, en el número 1. Y ahí sí que existe un plazo de que las cámaras, una vez tramitado totalmente el proyecto, en el Congreso tienen que enviarlo en el plazo de 5 días al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional haga lo que se llama un control de la constitucionalidad de aquellas materias de la reforma previsional que sean leyes orgánicas constitucionales. Por ejemplo, todas las normas de la reforma previsional que crean una nueva institucionalidad. Pero ese control, que ya hay fecha, el 4 de marzo del año 2025, el Tribunal Constitucional, ustedes lo pueden ver en internet, en el sitio web, ya el 4 de marzo, en la parte donde dice sesiones, ya tienen tabla para ver en cuenta el control de la constitucionalidad. Y por lo tanto ya existe fecha para eso. No puede Boric promulgar la ley antes del 4 de marzo. Por lo tanto, todavía los diputados pueden presentar este otro trámite distinto, que no es el control de constitucionalidad, sino que un requerimiento de inconstitucionalidad, lo pueden presentar, dice el artículo 93 de la Constitución, en uno de sus incisos, hasta antes que se promulgue la ley. Se los voy a leer. Y yo les pido que ustedes comprueben lo que yo les estoy diciendo. Comprueben la información. Porque esta gente sinvergüenza, los políticos, están haciendo todo esto rápidamente para que la gente no alcance a reaccionar. Entonces, el artículo 93 de la Constitución, cuando habla de que son atribuciones del Tribunal Constitucional, número 1, ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, y entre ellas las leyes orgánicas constitucionales. Y en el número 3, está resolver las cuestiones de constitucionalidad durante la tramitación de un proyecto de ley. Entonces, son trámites distintos. El número 1 es uno, el número 3 es otro. El número 1 simplemente el Tribunal Constitucional va a observar si hay algún tema de inconstitucionalidad relativo a las leyes orgánicas constitucionales, las materias de ley orgánica constitucional. En cambio, un requerimiento de inconstitucionalidad es intencionado a que el Tribunal Constitucional observe especialmente lo relativo a la privación del derecho de propiedad que se está haciendo con los fondos de los trabajadores. Y el propio artículo 93 de la Constitución establece que en el caso del número 1, que es el control de constitucionalidad,
La Cámara de Origen, el control de constitucionalidad, la Cámara de Origen enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo, dice, dentro de los 5 días siguientes a aquel en que quede totalmente tramitado por el Congreso. Esto ya se envió al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional para el control de constitucionalidad, y el Tribunal Constitucional lo tiene que ver eso el día 4 de marzo del año 2025. Pero en el caso del número 3, o sea, de las cuestiones de constitucionalidad, cuando van los diputados y hacen un requerimiento al TC, diciéndole, al Tribunal Constitucional, diciéndole, acá hay una inconstitucionalidad porque se priva de derecho de propiedad a los trabajadores sobre sus dineros que los empleadores pagan porque tienen una relación de trabajo y forma parte de la remuneración bruta del trabajador. Miren lo que dice, en el caso del número 3, el tribunal solo podrá conocer de la materia de requerimiento del presidente, que no es el caso, porque Boric quiere esta reforma previsional y quiere perjudicar a los trabajadores en Chile, o de cualquiera de sus cámaras, tampoco es el caso, porque no vamos a ver a Cariola, ni tampoco ninguna de las cámaras preocupadas realmente de la clase trabajadora en Chile, ni las pequeñas y medianas empresas, o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, de la cuarta parte de los diputados, o la cuarta parte de los senadores pueden hacer este requerimiento de inconstitucionalidad. Entiendo que el diputado Arroyo está reuniendo a ese cuarto de diputados en ejercicio y hay personas que rechazaron y que no han firmado, como el caso de la diputada Pamela Giles, que dijo que era un cogoteo institucional. Esto efectivamente es una especie de cogoteo, no es una palabra más adecuada, pero en términos vulgares eso. Pero al parecer no ha firmado todavía, tiene que firmar el requerimiento de inconstitucionalidad, eso es lo que corresponde. Y dice, siempre que sea formulado antes de la promulgación de la ley, siempre que sea formulado antes de la promulgación de la ley. Esto jurídicamente se llama que esto es una oportunidad. O sea, para presentar el requerimiento de inconstitucionalidad, hay una oportunidad, no es un plazo. No es como el control de constitucionalidad, que hay un plazo y que hay que enviarlo dentro del plazo de 5 días desde que se tramitó completamente el proyecto y que ya se hizo. Pero en el caso del requerimiento de inconstitucionalidad es una oportunidad hasta antes que se promulgue la ley. Lo más probable es que Boric, como está tan apurado, con la derecha tomado de la mano, felices en esto, porque esto perjudica a la clase trabajadora, la hace más dependiente de la clase política, y lo que hace es querer destinar dinero especialmente a determinados grupos de operadores políticos, falsos, exonerados y todo, y lo digo con conocimiento de causa. Mi padre es un verdadero exonerado político, y cuando nosotros tramitamos esa solicitud de exonerado político, yo recibí todo tipo de malas palabras tratando de que mi padre militara en algún partido para obtener algo que le correspondía porque él fue exonerado político. Pero sabemos que en Chile, y déjense de mentir, existen exonerados políticos que son falsos. Eso se ha dicho públicamente, son muchas personas. Y lo que se busca acá es beneficiar a determinados grupos de personas que terminen votando eternamente por la izquierda. Eso está pensado, estructurado de esa manera, lamentablemente. Entonces, aquí se está perjudicando a la clase trabajadora y a las pequeñas y medianas empresas. Los grandes empresarios no se ven perjudicados lo más mínimo, porque por un lado van a poder sacar más dinero porque se reduce el encaje, sí pueden sacar más dinero los accionistas de la AFP, que son los dueños de multinacionales, son multinacionales los dueños de la AFP, y por otro lado también si hay algún problema en su derecho de propiedad, ellos pueden incluso demandar ante tribunales internacionales, y eso es mucho dinero que pueden ganar las empresas, además enormes indemnizaciones. Aquí el sector que queda sin indemnización alguna de este descalabro es la clase trabajadora. Y por lo tanto el artículo 93 es claro, hay oportunidad hasta antes que se promulgue la ley. Así que todavía quedan días. Si Boric está apurado, lo más probable es que el mismo 4 de marzo, una vez que haya control de constitucionalidad, va a querer promulgar de inmediato y dictar el decreto promulgatorio. Pero antes del 4 de marzo, los diputados tienen el deber de presentar el requerimiento de inconstitucionalidad en conformidad al artículo 93, número 3 de la Constitución, en relación con el artículo 19, número 24, y el artículo 5 de la Carta Fundamental. Sin perjuicio que los ciudadanos también puedan ejercer una acción de protección e ir
a la Corte de Apelaciones respectiva para hacer valer también nuestros derechos. Pero lo correcto es que los diputados que rechazaron esta reforma previsional sean consecuentes, sean serios, sean responsables y presenten el requerimiento de inconstitucionalidad lo antes posible y hasta antes que se promulgue la ley. Todavía tienen tiempo para hacerlo. Que estén muy bien. Bueno, ahí está el video. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Te tenemos Hola, acá. muy buenas tardes. Yo venía rajado, la verdad, las cosas. Me atrasé un Hola, poco en Jorge. Santiago, pero venía rápido y sé que se me ve un poco oscuro. Siento mucho que así sea, pero estoy en el mejor lugar donde tengo Ahí señal. ahí te ves perfecto. Ahí sí está mejor, ahí Bien. está bien. Bueno, pero en primer lugar, gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación. La semana pasada me había sido imposible, pero esta semana no quería faltarles, así que feliz de estar con ustedes. Sí, no hay problema. Muchas gracias por Muchísimas gracias. acompañarnos, Jorge. Yo no sé si tú has visto el video de esta abogada, donde habla de que para presentar ¿cómo se llama? La abogada Carola Canelo, para presentar este asunto constitucional en contra de la reforma previsional, no hay límite de tiempo hasta antes de que sea promulgada ley. ¿Qué sabes tú de eso? Sí, es así, efectivamente, es hasta antes de la promulgación. Lo que ocurre es que la promulgación es un periodo bastante oscuro después que sale el oficio de la Cámara tramitadora del proyecto, en este caso la Cámara de Diputados. Entonces, porque el presidente de la República tiene 30 días para promulgar, lo puede hacer el primer día como lo puede hacer el último. Oh, Entonces, es un periodo bastante extraño de tiempo para poder ejercer esta función. Ahora, yo creo que ese nunca ha sido el problema es que no estaban las firmas suficientes, porque aquí se requería la cuarta parte o el tercio en este caso, no, la cuarta parte de los sí. miembros, y la verdad las cosas es que no lograron las firmas, lamentablemente. Hubo muchos que, si bien es cierto, votaron en contra, pero no estaban dispuestos a firmar un requerimiento por inconstitucionalidad en este caso, lo que eh, supone una decisión política bien mediocre, por decirlo así, porque si van a votar en contra, bueno, van a luchar en contra de un proyecto que efectivamente es muy perjudicial para la clase trabajadora chilena. No se entiende por qué no lo impugnan hasta el final. Es curioso, ahí hay decisiones políticas que desconocemos, pero fíjate que aún así podemos salvar algunas cosas de esa misma situación de no impugnación, porque ocurre que cuando se impugna un proyecto de ley cualquier proyecto de ley al Tribunal Constitucional por vicios de inconstitucionalidad, por cuestiones de constitucionalidad que se han planteado durante su tramitación, si el Tribunal Constitucional falla a favor del requerimiento, ¿no es cierto? Y dice, mire, tales preceptos efectivamente son inconstitucionales, no hay ley sobre el particular. Pero si al revés declara que el proyecto es constitucional, lo sella, por decirlo de alguna manera. O sea, ya no se puede volver a impugnar su inconstitucionalidad. Y ocurre que este proyecto, como cualquier proyecto de ley, puede ser hoy día, cuando sea ley de la República ya, impugnado por cualquier ciudadano ante el Tribunal Constitucional en razón de que el Tribunal Constitucional no se pronunció en su oportunidad y por tanto quedó incólume lo que se llama el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Entonces, se abre un camino, a mi juicio, muy ciudadano, no obstante esta falta de impugnación, en que podría el día de mañana, a lo mejor esperando una integración menos proclive hacia la izquierda, como está hoy día el Tribunal Constitucional. Lamentablemente el Tribunal Constitucional, a mi juicio, juega un papel muy importante, pero en el último tiempo es un botín de los dos sectores, ya sea a la izquierda o a la derecha de Chile Vamos, en que se nombra uno tú, uno yo, entonces hay un empate político y no hay un tribunal propiamente jurídico. Yo espero que el día de mañana esto se supere
y tengamos un tribunal constitucional como fue otrora el Tribunal Constitucional, cuando efectivamente sacaba fallos relevantes, importantes, integrado por grandes juristas y con mucha independencia podía actuar. Y si dejamos incólume esta posibilidad de impugnarlo por parte de la ciudadanía, a lo mejor es una buena noticia lo que ha ocurrido. Sí, yo tengo varias preguntas, pero como todavía tengo que elaborarlas. Yo sé que aquí en esto me gana un millón de veces la Michelle, así que le dejo la palabra a la Michelle. Después yo te hago la pregunta. Feliz. No, yo te estaba escuchando, Jorge, y al principio del programa lo que estábamos hablando con Juan era justamente que nosotros como Centinela Patriota nos unimos a un grupo de ciudadanos justamente porque sentimos que los políticos no están dando el ancho. Y este video un poco habla de eso. Creo que finalmente ya no se trata de hablar de que los errores los comete la izquierda o los comete la derecha. Los políticos son los que nos pusieron en esta situación y finalmente esta plata es de todos nosotros y resulta que ellos están nuevamente pensando que nosotros no tenemos cabeza para tomar decisiones. Bueno, no tuvimos cabeza porque lo elegimos, podríamos partir por ahí, pero más allá de eso, mi pregunta va un poco a, ¿tú crees realmente que vamos a salir de este zapato chino considerando los políticos que tenemos hoy día, digamos, que ellos son los que van a poder resolver por nosotros esta salida que tú nos estás dando, ciudadana, me parece que podría ser una luz de esperanza de pronto? Bueno, yo creo que las cosas siempre se alinean de una manera efectiva. Por de pronto, esta circunstancia que no se haya impugnado en su minuto a través del requerimiento, vuelvo a decir, deja libre la posibilidad que la ciudadanía, en forma individual, en cada caso particular, pueda impugnar el proyecto respecto de los derechos que lo afectan en ese minuto. Me imagino que algún trabajador, por ejemplo, podrá decir, mire, no estoy de acuerdo con este mutuo, ¿no es cierto? El mutuo es un préstamo, ¿no es cierto? Claro. Donde este mutuario no ha dado su consentimiento para prestarle plata al Estado, ¿ah? Y menos en las condiciones que me impone la ley, en que me dice, ¿no es cierto?, que me lo va a devolver en 30 años más y además en 240 y tantas cuotas, digamos. O sea, inaceptable y sin impactar ni siquiera las condiciones de ese interés, o etcétera, etcétera. Entonces, se me ocurre que aquí se abren un montón de posibilidades de impugnación, vuelvo a decir, hacia el Tribunal Constitucional. En miras, yo vuelvo a advertir a un cambio, porque este hecho además trajo una circunstancia, a mi juicio, en el orden político muy relevante, y es que para mucha gente fue una mala noticia que la derecha se dividiera, pero la verdad de las cosas es que la derecha o el sector de la derecha eh, venía desde hace mucho tiempo sin un relato propio, sin un verdadero relato, o sea, no había un contenido propio de la derecha. Y aquí lo que se vio claramente es que hay un sector importante de la derecha, no quiero menospreciarlo, pero que se llama Chile Vamos, que piensa, ¿no es cierto?, que tiene que estar dando constantes test de gobernabilidad a la izquierda y entiende por gobernabilidad renuncia a sus propios principios. Y a mi juicio eso es un grave error. ¿Ah? Los test de gobernabilidad se hacen justamente fortaleciendo las propias convicciones y los principios que se llevan adelante. Y desde esa perspectiva ha aparecido otra derecha, donde hoy día está un partido como el Nacional Libertario, que lleva a Johannes Kaiser, que ya estamos viendo que está en unión con el Partido Social Cristiano, con el Partido Republicano, en que van a llevar una lista única. Y a mí me parece todas esas muy buenas noticias, o sea, como un rebaraje de la canasta, en este caso política, y que puede traer buenos resultados. A mí me da mucha esperanza en ese sentido porque creo gente con mayor convicción en esto y con la claridad de entender que hay cosas sencillamente que no se negocian, que no se entregan. Yo estoy muy de acuerdo, por supuesto, en la mayoría de las cosas nosotros como chilenos debemos llegar a acuerdos, eso sin duda, los acuerdos son buenos, son estables, etcétera. Pero hay cosas que sencillamente uno no puede acordar y no puede acordar las cosas que están en los principios. La propiedad privada o la propiedad en sí no es sujeta de esa y no puede pasar por sobre la voluntad
en esa actitud paternalista que tiene este proyecto, ¿no es cierto? Como decir, mire, no, yo voy a prestar por otro. ¿Ah? Claro. ¿Qué concepto más brutal encuentro yo, más violatorio de derechos esenciales? Bueno, esas cosas son las que no se pactan, no se entregan, sencillamente se busca una salida por otro lado. ¿No es cierto? Aquí teníamos un Estado al cual no se le ha puesto ningún límite, 100.000 nuevos trabajadores, una grasa en el Estado espantosa, programas que no sirven hace mucho Ujú. tiempo. Y desde esa perspectiva uno mira, por ejemplo, lo que está pasando con un Elon Musk en Estados Unidos y con el nuevo régimen de Trump, en que se están justamente acortando programas inaceptables con conceptos que son absolutamente ideológicos y woke, lo que se llama hoy día, y que no miran al ciudadano, no miran al ciudadano común, no miran el bien común de las personas. Y ahí hay muchos recursos en los cuales todavía recurrir que a lo mejor hubiesen servido para mejorar efectivamente la PGU o para mejorar las condiciones de la jubilación actual. Claramente lo que tú dices, Jorge, yo creo que lo más importante, tú mismo lo representas como persona y como ciudadano. Fíjate que si hay algo de lo que nos lleva un poco a la situación en que estamos hoy día como país, es esta cosa media como indecisa que se instaló un poco en los chilenos, en todo orden de cosas. Sin ir más lejos, me ha tocado ver algunos programas internacionales donde comentan, por ejemplo, casi burlándose, que hicimos una tremenda revolución porque queríamos una constitución y después la rechazamos 2 veces. O sea, somos un país donde definitivamente nos cuesta mantener la línea y eso es algo, tengo que decirlo aquí abiertamente, que yo admiro mucho de ti, que tú siempre como ciudadano has defendido tus valores sin importar lo que se diga, y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender a hacer, para que justamente no llegue un gobierno, ni este ni otro, no digo ni siquiera gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha también, que vulneren nuestros derechos porque creemos que, bueno, que en realidad ellos sabrán más, o sea, hay que estudiar, hay que informarse, hay que prepararse, y hay que ser capaces de mantener una postura. Y esa yo creo que es lo que está empezando a pasar, que los ciudadanos están diciendo, voy a tener una postura clara frente a las cosas, más allá del color que tenga. Por ahí estaba viendo los comentarios, decían Chile Vamos no es derecha. Bueno, originalmente lo era, pero más allá de la discusión que podemos tener respecto de en qué línea está o si está más bien al medio o menos derecha, más derecha, finalmente yo creo que el tema es que nosotros como ciudadanos tenemos que mantenernos en una línea y ser capaces de defender esa mirada, sin importar mucho lo que nos estén diciendo los demás, para que no lleguemos a situaciones como esta en que ocurra algo tan básico como que nos estén quitando lo que es nuestro. Simple, no es más complicado que eso. Pero ahí Juan lo veo que está con ganas de hacer hartas preguntas, ¿cierto, Juan? No, nunca tanta. Lo que Muy pasa de es que, acuerdo. hablando un poco de eso, nosotros en la Fundación tenemos un programa mañana donde vamos a hacer un análisis psicológico a esta política enferma que tenemos hoy día, dominada por muchos políticos enfermos, en una democracia que de galopante no le queda absolutamente nada. Pero lo que quería agregar es que los errores no dejan de ser errores solamente porque se ratifican como ley. Entonces, me llamaba a mí la atención lo que tú dijiste. Sí, no sé si lo entendí bien. Decías que si es que esto no es ratificado por el Tribunal Constitucional, eh, deja la puerta abierta para que el ciudadano común más adelante pueda impugnarlo. ¿Está claro? Así es Y eso es bueno. muy bueno. Ya, y me llama mucho la atención que también dijiste que el presidente, Gabriel Boric, lo puede declarar ley en cualquier momento, cuando él quiera. Podría ser mañana, podría ser el lunes o podría ser el 4 de marzo, ¿no? Lo que pasa es que la tramitación de la ley tiene un procedimiento reglado, decimos los abogados, que está descrito en este caso en la Constitución y también en la Ley Orgánica del Congreso. Y respecto de la promulgación, que es un acto propio del presidente de la República, que se hace a través de un instrumento formal que se llama decreto promulgatorio y que además va a la Contraloría General de la República a tomar razón, con un sentido muy claro, y es porque la Contraloría ahí cumple un rol de decir el proyecto de ley que se va
que sea sancionado como tal corresponde al mismo que aprobó el Congreso, porque les quisiera contar que hubo épocas en que se trató de pasar gato por liebre, y estoy hablando durante el gobierno de Salvador Allende, en que se trataban de dictar proyectos de ley distintos, o sea, leyes distintas de las aprobadas en el Congreso, y donde la Contraloría efectivamente jugó un papel esencial. Entonces, en esta función, el presidente de la República no es que tenga un plazo ilimitado, no, tiene 30 días, 30 días para promulgar. ¿Y por qué tiene 30 días para promulgar? Porque eventualmente también podría vetar. Y nosotros tenemos vetos aditivos, vetos sustitutivos, etcétera, que pueden volver el proyecto a las cámaras para poder observar ciertas cosas que el presidente de la República aún quiere insistir sobre algunas materias o reemplazar algunas otras o coordinarlo de una manera diferente. Si el plazo corre en esos 30 días, el presidente de la República está obligado a promulgar. Y el Contralor General, en este caso, la Contralor General de la República, ¿no es cierto?, va a observar que ese proyecto o que el texto de la ley en el decreto promulgatorio sea el mismo que está aprobado por el Congreso. Ok, entonces lo que necesitamos es juntar la cantidad de firmas necesaria para evitar que vaya al Tribunal Constitucional. Bueno, mira, yo creo que las cosas se han dado de una manera a mí me tocó conocer el requerimiento, quiero cometer esa infidencia, me participaron, mi opinión, no, yo no participé en su redacción, pero me pidieron mi opinión respecto del requerimiento y lo encontré un requerimiento bastante sólido, lo encontré muy bien planteado, hice algunas sugerencias respecto de cosas que me parecían algunos énfasis que podían sostenerse. Pero me pareció un muy buen texto. Pero mi temor era ese, mi temor era la composición actual del Tribunal Constitucional. Hoy día el Tribunal Constitucional no está constituido necesariamente por expertos constitucionales. Quienes ha nombrado, por ejemplo, el presidente de la República, han sido una profesora de Derecho Laboral. No tengo nada contra el derecho laboral, es un derecho muy importante, pero no es la especialidad que el Tribunal Constitucional requiere. Ahora hay otra experta en medio ambiente. No son las expertices que el Tribunal Constitucional requiere y que otrora tuvo como grandes profesores de Derecho Constitucional desde siempre que han estado. Entonces creo yo que puede haber una época mejor de un Tribunal Constitucional mejor constituido, con profesores más de mejor trayectoria en este orden y que van a poder comprender y darle un sentido muy diferente a la justicia particular que puede alguna persona ir o requerir al tribunal a través de este requerimiento de inconstitucionalidad respecto de su propia pensión y comenzar a mellar este proyecto que en los aspectos esenciales yo lo considero muy abyecto. ¿Ah? Porque creo yo que esto de meterle la mano al bolsillo al ciudadano, o sea, genera un precedente, además, que es muy peligroso. Extremadamente peligroso. Ahora, si fuera promulgado y después se puede impugnar por la gente, esa misma gente, digamos, el ciudadano común que impugna, ¿tiene la posibilidad de que esto vuelva a lo que era antes o va a ser Si una cambiado? persona obtuviera un recurso de inaplicabilidad, estoy pensando respecto del proyecto, haría que respecto de él este proyecto no pudiera aplicarse. Y por tanto volvería al régimen antiguo y empezaría a generar la mella del texto. ¿Ah? ¿Te fijas? Y eso puede empezar a ser una cosa relevante y además, un poco con lo que decía la Michelle, empiezan las personas a hacerse responsables también de su propio destino, porque hay que comprender que el desarrollo de los pueblos tiene que llegar un minuto en que la madurez del ciudadano eh, alcance la necesaria importancia para que la democracia que se vive sea real. Porque de alguna manera hemos vivido mucho tiempo, a veces, con pueblos, eh, no quiero ser peyorativo, pero adormecidos, por decirlo de alguna manera, respecto de sus propios derechos. Y esto no es algo que solo que digo yo, quiero decir que lo dijo, por ejemplo, un pensador político tan importante como Alexis de Tocqueville, ¿no es cierto? Un liberal francés estudiando
la democracia en América, en América me refiero a Estados Unidos, y sus beneficios, etcétera, estaba recién establecida la Constitución de Jefferson allá, y este pensador hizo este libro extraordinario, y curiosamente, fíjense ustedes, en este texto, él incorporó una profecía al final, y dijo de que el problema de los regímenes democráticos que estaban establecidos con esta forma iba a llevar un minuto en que los pueblos se iban a transformar verdaderamente en ganados y que iban a ir camino al matadero, previo a ello a esquilarte y sacarte toda la carne de ese pueblo y sin ningún resabio de pensar de que lo que te estaba ocurriendo era algo malo, sino que además pareciera que era un pueblo que aplaudía esta circunstancia. Es muy notable esa profecía porque yo creo que está muy aplicada a lo que estamos viviendo, particularmente en los regímenes en América Latina. Y hay un despertar, yo veo un despertar en las corrientes más libertarias hoy día, que a mí me da mucha esperanza porque es un despertar de pueblo. Me llamaba mucho la atención a mí la frase desde esa perspectiva del presidente Milei, cuando él decía, yo no he venido a gobernar ovejas, sino que he venido a despertar leones. Entonces, está muy en ese sentido de volver a devolverle a las personas y hacer que las personas vuelvan a tener un sentido crítico y tengan dominio de sus vidas para poder reclamar los derechos que les corresponden. Qué interesante todo lo que comentas, Jorge, de verdad. Muchos sentimos o tenemos esa sensación, pero tú nos llenas de esperanza y yo creo que es súper importante no quedarnos en eso de solo la crítica y decir, bueno, es que ya no tiene vuelta, es que estamos todos en un mundo que no tiene vuelta. Sí, yo también siento hoy día que hay una corriente distinta, que hay un despertar y eso es lo que queremos hacer también con este programa, conversar un poco con las personas y llenarlos de esperanza, así como en el tema de lo que tiene que ver con las pensiones. Se ve una esperanza hoy día, tú nos das un camino que espero que ocurra, así tiene que ser. Y se ven cambios para gobiernos mucho más eficientes como lo que está ocurriendo en Argentina o ahora con Donald Trump, que tú lo nombrabas hace poco. Y justamente también de eso queremos hablar el día de hoy, del tema de las reformas que ha tenido. Pero parece que Juan quiere algo más sobre las Hay una pensiones. pregunta ahí que no le quedó clara a una de las personas que nos está mirando, que dice, ¿el ciudadano común y corriente puede impugnar esto antes que se haga ley o puede después? No le quedó claro. Es después, es una vez que ya es ley y que está afectada la persona. La Constitución solo exige que haya una gestión pendiente, se ha entendido como gestión cualquier trámite que incluso dentro del Estado se está haciendo. Me imagino, por ejemplo, que la persona se vaya a pensionar y que vea mermados justamente sus recursos o que la persona genere algún proceso justamente para impugnar civilmente lo que está y puede entonces pegar el salto de inmediato al Tribunal Constitucional y exigir que se pronuncie sobre la constitucionalidad del precepto legal que hoy día que va a ser promulgado en los próximos días. Pero eso ya durante la vigencia de la ley, una vez que ya esté vigente. Ahora, Paulina te pregunta acá, ¿cómo un ciudadano puede impugnar? Porque esa es una pregunta bien especial, ¿eh? Porque si es que el ciudadano para poder impugnar esto va a tener que contratar abogados y gastarse plata que no tiene, ¿cuál es la viabilidad que tiene que un ciudadano común y corriente pueda impugnar esto? Bueno, mira, yo creo mucho en esto, en los cuerpos intermedios. ¿Ah? Aquí lo que tiene que ocurrir que son las asociaciones gremiales, las asociaciones, los sindicatos, los cuerpos intermedios de la sociedad son los que tienen que intervenir justamente para poder llevar no solamente un caso, sino que muchos casos hacia el Tribunal Constitucional y pedir que se ejerzan estos derechos. ¿Ah? Yo creo que eso es muy importante. También lo puede hacer una persona en forma individual, eso no cabe la menor duda porque está así establecido. Pero aquí de lo que se trata es que justamente hayan cuerpos intermedios de la sociedad que sean capaces de plantear este tipo de cosas ante estas instancias y ejercer los derechos por sus propios
integrantes de eso. Me imagino, vuelvo a decir, gremios, asociaciones empresariales, emprendedores, por ejemplo, asociaciones de emprendedores que se van a ver brutalmente afectados justamente por esto, ¿ah? O asociaciones de consumidores, si no hay que entender ni saber elevadas matemáticas para entender que este 8% nuevo que se incorpora va a llegar en las grandes empresas a precio a los ciudadanos. O sea, aquí las cosas nos van a subir en forma exagerada. ¿Ah? Después de habernos dicho, mire, es que no es plata del trabajador, como queriendo inventar eso, si es con ocasión del trabajo del trabajador que se generan este 8%, entonces, ¿cómo que no es plata del trabajador? Obviamente que es plata del trabajador. ¿Ah? Pero estas semánticas que usan los políticos como para envolver y advertir que esto no es así, bueno, yo espero que las asociaciones, vuelvo a decir, asociaciones gremiales, cuerpos intermedios, sindicatos, asociaciones de consumidores, sean las que van a impulsar estas impugnaciones ante el Tribunal Constitucional. ¿Algún rol tendrían buenas fundaciones y buenas ONG? Por ¿Podrían supuesto, ayudar? ahí tenemos más cuerpos intermedios, por los cuales se configura nuestra sociedad y que tienen que aprender a ejercer. Yo vuelvo a decir, aquí tenemos que tener el ejercicio de la democracia, no puede estar Absolutamente. limitado únicamente, ¿no es cierto?, a que cada 4 años salimos a votar obligatoriamente. El ejercicio de la democracia es hacernos cargo de nuestros destinos personales, cada uno de nosotros, con respeto, por supuesto, a mi juicio, al proyecto de vida del otro, eso evidentemente, pero es hacernos cargo nosotros mismos de nuestros derechos. Totalmente de acuerdo. Oye, aquí hay una pregunta de Michel Faraday. Dice, ¿qué opina de la frase del general Pinochet cuando dijo que los pueblos tienen que ir a una democracia protegida? Bueno, yo creo que el general Pinochet estaba pensando todavía en una guerra totalmente abierta en ese tiempo y era necesario avanzar en una democracia y que yo creo que fue muy útil. Cuando él hablaba de la democracia protegida se refería a ciertas instituciones que estaban dentro de la Constitución de 1980, como fueron los senadores designados, por ejemplo, que fueron extraordinariamente útiles en su minuto. Nadie puede negar que, por ejemplo, una Olga Feliú, un Edgardo Benninger, fueron grandes aportes en el Senado. O sea, yo puedo decir, yo trabajé en esa época justamente en el Senado y puedo advertir cómo muchos senadores esperaban que el senador Letelier o el senador Martínez Buch hablaran para seguir hablando ellos y tomar decisiones. O sea, fue una época en la que efectivamente hubo un aporte enorme y además había un concepto detrás muy importante, justamente en este concepto de cuerpos intermedios, que no solamente la democracia se hace con el voto, también se hace con la participación ciudadana de importantes personajes dentro de la actividad que han tenido estoy pensando, gente que fue un ex Contralor General de la República, un ex ministro de la Corte Suprema, un ex ministro de Estado, tiene mucho que aportar y a veces no va a entrar justamente. Ahora, evidentemente eso con los equilibrios adecuados, porque lo que pasó lamentablemente con esta institución es que estaba absolutamente sobredimensionada. Entonces yo diría 2, 3 senadores de esa especie sin que esto mueva a un cambio de los equilibrios populares. Yo creo que es un aporte, son buenas cosas. Y a eso se le ha llamado siempre democracia protegida, ¿no? Y desde esa perspectiva, yo comparto todavía las opiniones de General Pinochet en el sentido de que desde esa perspectiva una democracia se enriquece en la protección. Totalmente de acuerdo. Fíjate que lo que tú mencionas de que es importante que el ciudadano se haga cargo de fortalecer la democracia es algo que yo personalmente, y no me quiero tirar flores, lo vengo diciendo hace rato. Si esta cuestión no es cosa de ir a votar una vez y chao, y te fuiste y le dejaste las manos abiertas para que el político haga lo que quiera hacer. Es importante involucrarse. Creo que inclusive dentro del Estado hay cursos que la gente puede hacer para ser fiscalizadores y poder fiscalizar a su alcalde, sus concejales, sus diputados, pero pareciera que recién ahora eso está tomando un poquito más de fuerza.
Así Fíjate que, que, mira qué bueno lo que tú dices, porque las agendas de las transparencias, aquí la prensa genera, y ustedes que tienen un medio de comunicación, eh, o sea, ¿qué más central en el centro de la democracia que la transparencia, la prensa, la información, que fluya adecuadamente, que fluya libremente en el sentido, que las agendas sean públicas? Todo eso ha sido un gran aporte y que las personas puedan saber en qué están sus autoridades, qué han hecho, qué han dicho, qué no han dicho, en dónde está su agenda, cuáles son sus, etcétera, creo yo que son cosas que se comparten. Y yendo aún más profundo a eso, fíjate que hoy día hay una reforma política, ¿no es cierto?, en el Congreso que han tratado de hacer para los efectos del 5%, no sé si se acuerdan, un proyecto de ley para poder limitar esto de los discos, los que han llamado, etcétera. Eh, yo creo que va en un sentido muy equivocado esa reforma, se los digo con toda sinceridad, porque es más partitocracia que verdaderamente democracia. ujú, Pero y les dejo planteado el tema por si algún día quieren profundizarlo, pero eh, habían conceptos muy importantes respecto de eso que están perdidos en la Constitución del 80 original, que eran muy importantes. Por ejemplo, estaba la facultad del presidente de la República de poder disolver la Cámara por una vez en el periodo. Yo siempre he considerado que esa facultad que se eliminó habría servido justamente para obligar a lo menos a la Cámara Política, que es la Cámara, a llegar a acuerdos, porque ningún parlamentario está dispuesto a perder su escaño antes de tiempo y tener que someterse nuevamente a elecciones. O sea, era una herramienta política muy potente, que por supuesto los políticos le tuvieron susto y la quisieron eliminar. Y que existe en muchas otras democracias, porque no es una herramienta extrema. Estoy pensando en Francia, por ejemplo, en que se puede llama al presidente a renovar la asamblea cuando se ha perdido justamente la confianza por una sola vez también en el periodo, o en Inglaterra, cuando se ha perdido la popularidad del primer ministro, también se renueva entera la Cámara y hay votación nuevamente. Y hay un juego mucho más vivo de la democracia ahí, porque hay una tensión que de alguna manera se distensiona de una manera más natural. Vamos avanzando poco a poco hacia ese camino, pero claramente recién estamos en una etapa anterior en nuestro país en que ni siquiera a veces sabemos por qué estamos votando y tampoco sabemos ni siquiera lo que hacen a veces las personas que elegimos. O sea, hablaba por ahí de, no sé, por ejemplo, el tema de la labor de los concejales. Yo me tocaron elecciones hace poco y veía en terreno a la gente pensando que los concejales eran como mini alcaldes, que tenían las mismas atribuciones. Los mismos concejales de pronto son candidatos y ni siquiera saben que tienen atribuciones para revisar lo que está haciendo el alcalde. Entonces, nos falta un poquito para llegar allá, pero nos trajiste buenas noticias el día de hoy y creo que es una buena tarea, sobre todo en la labor que estamos haciendo nosotros como Centinela Patriota, que queremos activar a la gente, que creemos absolutamente que desde las personas es de donde ocurre el cambio, no desde los políticos. Entonces, si nosotros somos capaces, con las agrupaciones, como personas naturales, de activarnos ahora, con estos consejos que nos ha dado, seguramente vamos a activar también la democracia para llegar a puntos como los que tú planteas en Francia, que me parece súper, súper interesante. Ojalá vamos hacia ese camino. Vamos a otro tema ya, Jorge. O sea, ya, Juanito, ¿ya? vámonos, Bueno, po. hoy Usted día está a cargo del bote, yo no, yo aquí acompaño hoy día. ya, muy bien, sí, porque yo invité a Jorge a hablar sobre justamente a alguien que nombró, y que es Donald Trump. Al principio, cuando empezamos el programa, mi querido Jorge, hablábamos de mis colegas de la prensa y cómo se entretienen, ¿no es cierto?, de pronto tomando algunas cositas, levantándolas. Yo los últimos días, todo lo que he escuchado de gente común y corriente es, qué terrible, ¿ah? Como Trump está echando a los niños y dejando a los niños abandonados sin familia y un montón de cosas que finalmente yo sé que vienen de mis colegas, porque igual es interesante y entretenido, porque genera ruido, de pronto colgarse y poner solo la colita de la noticia sin explicar bien lo que está pasando realmente en Estados Unidos respecto de la inmigración. Somos un país que se hizo de inmigrantes, por lo tanto, no tenemos nada que estar hablando en contra de los inmigrantes. Somos un país que se hizo de inmigrantes. Mis abuelos venían de Croacia, de Alemania, y así la mayoría de las personas que probablemente nos están viendo tienen algún pariente de afuera.
Por lo tanto, sabemos que un inmigrante puede ser un aporte. El mismo Juan es un inmigrante, ¿no es Así cierto? es. Y está aportando en Estados Unidos como chileno. Entonces, no tiene que ver con el concepto de inmigrante, sí tiene que ver con cómo se están llevando las inmigraciones en Latinoamérica y cómo se estaban llevando en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha hecho Donald Trump? ¿Qué de eso se podría tomar y hacer acá? ¿Crees tú que hay algo de las medidas que está tomando? Y primero aclaremos cuáles son las medidas, porque también ahí hay un montón de burla. En el primer periodo ya tomó algunas medidas en cuanto a inmigración, ¿no es cierto? Muchas quedaron ahí a mitad de camino, ahora está retomando. Hoy día la gente se imagina casi que todo Miami va a quedar en una cárcel, más o menos, y que a la gente le van a tirar en un bote al mar. Pero la realidad es otra, y la realidad es que a lo mejor algunas de esas medidas podrían llegar a implementarse aquí en Chile. Antes que te conteste, Jorge, déjame agregar dos cositas. El presidente que más ha deportado inmigrantes, fue Bill Clinton. En su Sí, dos periodos, sí, 15 millones de inmigrantes. Después lo sigue Obama, Bush, y durante el periodo de Biden de fueron Biden, alrededor de 1,5 millones. sí. Nosotros estamos bajo ese promedio junto a Trump en este momento. Lo que sí quiero destacar es que en el periodo de Biden, cuando dejó entrar y entrar gente, hubieron más de 300.000 niños perdidos que no se sabía de su paradero. Hoy día llevamos 2 o 3 semanas con la nueva administración, y en más o menos 8 días se recuperaron casi 90.000 niños. Se pudieron ubicar y fueron rescatados. Así que Qué maravilla. ahí Nos los gusta dejo. esa mirada. ¿Ah? Buena noticia. Sí. Esa es las noticias que hace falta dar. Pero Bueno, es que tú sabes que todo está manipulado en Chile. Y aquí Sí. también. Ya. bueno, pero fíjate que aún así, yo coincido con ustedes, por supuesto, esto está manipulado y todo, pero la verdad tiene un cauce tan importante como va llegando, ¿ah? Finalmente, porque Donald Trump, n- nos pintan a Donald Trump como a ver, me voy a permitir decirse una cosa, tiene bastante de excéntrico, Sí, claro. no nos neguemos a eso, es un Eso es personaje indiscutible. que ortodoxo no es, ni viene del mundo conservador, ni nada por el estilo, Es pero un personaje, hay que es un decirlo. Sí, personaje, sí. pero además es un hombre que nadie lo puede tomar por leso. O sea, es un hombre que esto lo ha estudiado, que esto lo sabe y que nos sorprende cada vez. Mira, permítame, voy a entrar al tema de la inmigración, pero permítame solo decir que lo que está haciendo ahora con Gaza e Israel es una cosa extraordinaria, un golpe a la cátedra en el que está dando vuelta el tema. Y yo me temo que, o sea, no es que me tema, pero estimo que los iraníes deben estar sumamente preocupados de saber que finalmente en Gaza lo que va a haber es una base americana, ¿no es cierto?, donde va a haber un enclave donde Estados Unidos se va a instalar para asegurar la paz en ese sector a toda costa, digamos. ¿Ah? Y por tanto, este golpe que ha hecho y fortalecimiento hacia el papel de Netanyahu y de Israel es impresionante. O sea, le cortó las manos a Turquía al mismo tiempo que pretendía meterse sobre Siria, ¿no es cierto? Y esto lo hace sorprendiendo hasta a los analistas más agudos, porque ayer en una reunión en el Salón Oval, estando con Netanyahu, advierte que Estados Unidos se toma la franja de Gaza. Punto. Y se acabó. Y hoy día estamos en un análisis, o sea, copernicano de lo que estamos. Entonces, estamos frente a un hombre realmente genial. De partida, yo me atrevería a decir eso y vuelvo a decir, sin que sea un ortodoxo, sin que venga de la Sí, academia, claro. sin que sea. No, al contrario, es un tipo eh, extraordinario desde esa perspectiva y está dando la idea que él tenía de hacer nuevamente América grande, digamos, lo está haciendo y lo está haciendo en grande, porque está volviendo a colocar a Estados Unidos como el que está rigiendo los destinos del mundo.
Y aquí China no va a tener ninguna participación porque no es capaz de mantener esto. Le está pegando un golpe también fatal a Rusia porque le está terminando a sus aliados. Y en lo que nos va a tocar a nosotros, piensen ustedes, si Rusia y finalmente el mismo Irán quedan fuera de juego, o sea, los regímenes oscuros que tenemos en Latinoamérica comienzan a debilitarse de una manera grotesca. Ya hemos visto cómo, respecto justamente del tema de la inmigración, el golpe a la cátedra que le pegó a Canadá y a México, en que en menos de 24 horas ya tenían funcionarios en la frontera para evitar, ¿no es cierto?, el daño económico que podría significar la medida que estaba absolutamente dispuesto a adoptar, porque estamos frente a lo que yo llamaría un estadista, ¿no? Porque hay presidentes de la República y hay estadistas. Este es un estadista, está dispuesto a tomar decisiones asumiendo los costos de lo que ello significa, pero obteniendo resultados y resultados rápidos, resultados eficientes y sorprendentes. En el caso de la inmigración, evidentemente, y como ustedes muy bien lo han dicho, no se trata de impedir que haya un tráfico de las personas y que quien quiera cambiarse de país y emigrar hacia otro buscando un destino mejor, no lo puede hacer. Lo que pasa es que hay que entrar por la puerta y no por las ventanas. Así Exacto. es. Y eso es lo que está ocurriendo. Y además que el origen del problema no sea el trauma de que lo que ocurre es que en realidad en el país donde a mí me ha tocado vivir, ¿no es cierto?, hay un dictador despreciable que no tiene ningún cariño por su patria y que lo único que está haciendo es subyugar a su pueblo. Y yo creo que de alguna manera todo esto, de una manera genial, este hombre, Donald Trump, lo está asumiendo de una manera extraordinaria. Y yo creo que vamos a tener cambios reales, cambios importantes, cambios esperanzadores que yo espero que los presidentes de las repúblicas comprendan, los políticos comprendan con la profundidad que eso está haciendo. Al parecer ya el presidente Milei lo está haciendo. Siguió ya una política que a mí me parecía lógica, que era salirse de esta estupidez de la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, que había sido manipulada, lo vivimos en una pandemia espantosa, ¿no es cierto?, que nos mantuvo encerrados y que provocó el desastre económico de una generación completa. Es muy grave lo que ocurrió, impidió que niños fueran a los colegios. Hoy día todavía tenemos recuperación de niños que todavía no saben leer y escribir en octavo básico. ¿Ah? Así es. Es tremendo todo lo que ocurrió y esto en manos, ¿no es cierto?, de una organización gobernada por un marxista chino. Esa es la verdad de las cosas, que es un marxista que está colocado ahí por China. Entonces, Donald Trump ha entendido perfectamente este juego ajedrez delicado, pero al mismo tiempo audaz. ¿Ah? Es un hombre audaz, es un hombre responsable, es un hombre que tiene una visión y que va 2 y 3 pasos más adelante que nosotros, que el analista común, pero yo veo muchas cosas buenas en él y creo que lo está haciendo increíblemente bien y que esto van a traer cosas buenas para el mundo. Espero que así sea. Creo lo Oye, mismo que tú, Jorge, fíjate, porque cuando ocurren estos cambios en que hay estos como líderes valientes que hacen un quiebre, que hacen algo completamente distinto, como ocurre con Milei o que ocurre con Trump, hay otros que están detrás observando y dicen, parece que esta cosa me amarilla, este tipo de llevarla, de hacer una oferta como más neutral, no está funcionando, está más de moda esto y puede que haya más valientes que se arriesguen porque es la única manera que realmente haya cambios con estos políticos. Cuando son tan parejos, tú ves que cambian de pronto de demócrata a republicano, o en el caso de Chile, de RN a, no sé, a PPD o a APS, y vemos el país más o menos igual. Entonces, cuando queremos que haya un cambio en el mundo, creo que estos políticos valientes probablemente van a generar una ola, como tú dices, y eso me encanta. Algo quería decir, Juan, antes que entremos directamente en no, materia de qué podemos hacer. es para cimentar aún más lo que decía Jorge en varias cosas. Uno de los mejores libros que para mí están en este momento y lo pueden comprar, el título en inglés es The Art of the Deal, el arte del negociar, y fue escrito por Donald Trump. Donald Trump es justamente eso, es un negociador.
y sabe hacer las cosas, sabe conseguir lo que quiere conseguir, sabe reconocer cuál es la debilidad del otro, dónde meter el dedo para esperar justamente el dedo en la llaga, por si acaso, esperar justamente la reacción que él necesita. Fíjate que, cortito, mucha gente me ha preguntado, oye, yo no entiendo este asunto de la Franja de Gaza, las estupideces que está hablando este tipo. Tú lo acabas de explicar. O sea, ese segmento se lo debo mandar a todas las personas que me lo preguntaron a mí, porque no son capaces de entender qué es lo que hay. O sea, Donald Trump va 3 pasos adelante de la gente inteligente y los que son menos inteligentes van 5.000 pasos más atrás. Entonces, eso es complicado. Ahora, lo último, cuando Biden sale del gobierno, los últimos días lo que hace es liberar como 20 presos de Guantánamo que habían estado metidos en el asunto de las Torres Gemelas, que llevaban 14, 15 años detenidos. ¿Qué es lo que hace Trump? Agarra todo lo del tren de Aragua a Guantánamo y ahí se van. ¿Qué es lo que está haciendo Bukele? Ofreciendo las cárceles, ayudando. Así que, no, yo feliz con lo que está pasando, te lo digo sinceramente. Ya, Michelle, eso fue mi aporte. Excelente, Juan. Bueno, en concreto con el tema de la inmigración y las medidas que está tomando Donald Trump, ¿tú crees, Jorge, que algunas de ellas podrían implementarse acá? De pronto, no sé, una cárcel en Chiloé o qué sé yo, muchas otras ideas geniales que surgen por estos días entre gente común y corriente. Mira, yo creo que sí, algo está pasando en Chile, pero por supuesto va a tener que cambiar el régimen que nos está gobernando. No veo hoy día al presidente Boric queriendo siquiera mirar eh, estas cosas ni reconocerlas. Al contrario, él vive todavía en su poesía y en su cosa absolutamente woke, no sé, por decirlo de alguna manera, y no quiero ser peyorativo con el presidente de la República, pero la verdad las cosas es que encuentro que ha sido no un mal gobierno, sino que muy mal gobierno, muy, o sea, pésimo. La cantidad de homicidios diarios que hay sin hacerse cargo. Yo francamente creo que estar en ese cargo en este minuto, yo personalmente si me ocurriera una cosa así, yo no podría dormir en las noches pensando que tengo conciudadanos que están muriendo de 6 personas diarias, incluso niños. O sea, lo encuentro increíble y que él viva todavía como en un mundo de Bill Pap de lo que está pasando y ajeno a eso. Entonces, dicho eso, yo creo que sí tiene que venir un cambio en el país. Enérgico, distinto, espero yo que sea en el ámbito libertario, no cometo ninguna infidencia porque puedo decirlo públicamente. Yo he querido ayudar a Johannes Kaiser, que me ha parecido un hombre inteligente y por primera vez firmé en su partido. Yo nunca había firmado en un partido político, pero quise firmar para poder colaborar y me siento muy orgulloso de haberlo hecho porque me interpreta mucho lo que dice, etcétera. Y me encantaría que un hombre así como él, no sé si él, pero a lo mejor otro, en fin, que esta corriente de alguna manera llegue, porque creo que con esta gente, con gente nueva, con nueva savia en la política, con nueva, y además con valentía, con firmeza, con hombría, en este caso, ¿no es cierto?, se llegue a las mismas medidas que Chile necesita. Nosotros necesitamos realmente en Chile en este minuto un cambio bien copernicano. Nuestras fronteras siguen abiertas de una manera irresponsable y eso hay que cambiarlo ya. Las expulsiones en Chile son un absurdo, realmente. El sistema eh, de tribunales en Chile está absolutamente colapsado y está cooptado en este minuto por personajes absolutamente abyectos, que yo creo que eso hay que asumirlo y hay que tomarlo, eh, porque mientras eso no ocurra no sacamos nada con que las policías detengan gente que después entran en un sistema absolutamente en que salen y eso es falta de responsabilidad judicial. Eh, Ese tema lo manejo muy bien en todo caso y sé que es así. O sea, aquí lo que ha faltado es que los jueces respondan por la gran atribución que tienen. Hasta ahora no responden los jueces, un par de soplíos políticos nomás en los que salen por actos de corrupción, pero no salen por los casos que realmente están dedicados a lo que se llama el control de convencionalidad, en que se dedican a aplicar tratados internacionales o criterios de cortes internacionales
que son absolutamente ajenas a nuestro país, ideológicos absolutamente, y no aplicar el contenido de la ley y lo que la ley está exigiendo y espera los ciudadanos que se aplique. Entonces, ahí hay un esfuerzo enorme que hay que hacer en el aparato judicial chileno. Hay que hacer un esfuerzo enorme en la eficiencia del aparato administrativo chileno, en que hoy día es una verdadera fábrica de grasa, en que no se sabe cuáles son las funciones que cumplen muchos de los funcionarios que han entrado nuevos, y hay una cantidad de programas inadecuados que son absolutamente ineficientes. Se ha perdido el control justamente de programa y se ha perdido en ese sentido el control respecto de lo que es políticamente eh, o socialmente, una inversión socialmente responsable y que devuelva a la gente efectivamente lo que se está haciendo. En fin, hay muchas cosas que hacer, pero yo veo esperanza, yo veo generaciones nuevas de muchachos, de jóvenes, con mucha inco de que poder meter este diente con mucha honestidad, y espero que así ocurra. Jorge, te Oye, quiero llevar a un escenario. Supongamos que ya se acabó el gobierno de Boric y llegó un presidente que tiene el valor de hacer los cambios que hay que hacer. ¿Tenemos las leyes correctas para poder hacerlo? Me refiero, un ciudadano común y corriente, discusión de la calle, dice, ya, pero nosotros los podemos echar realmente. ¿Podemos darle armas a los militares en la frontera? Porque efectivamente sabemos que están ahí, pero están parados con balas de goma, no pueden disparar, ahora supuestamente por ley sí se puede. Entonces, ¿realmente podemos implementar o tendríamos que hacer cambios constitucionales para hacer cosas como las que está haciendo Trump? No, no es necesario hacer cambios constitucionales, es necesario lo primero tener una convicción política seria de compartir responsabilidades respecto de lo que hay que hacer. Hay que devolverle a las fuerzas de orden y seguridad pública, y particularmente a los militares, la confianza perdida, porque esa es la verdad. Ellos han sido siempre el eslabón con el que los políticos han terminado pagando, ¿no es cierto?, sus propios desastres, y de forma muy hipócrita y cobarde, y eso hay que devolverlo. Hay que devolver esas confianzas, y nuestra legislación hoy día es lo suficientemente entallada. A lo mejor algunos cambios en el orden constitucional veo prácticamente ninguno. Logramos defender un texto constitucional de 2 intentos de modificación que fueron realmente desastrosos. El primero era monstruoso, pero el segundo era tan monstruoso como el primero, lo que pasa que era adulcorado. Entonces, eh, ese era, de manera de que nosotros tenemos todavía una institucionalidad, a lo mejor hay muchas cosas que perfeccionar, pero aquí lo principal es este pacto social en orden cívico-militar para responder frente a la necesidad de seguridad que tiene hoy día el país. El país necesita que nuestras fuerzas de orden y seguridad pública puedan actuar con tranquilidad y con seguridad en el resguardo efectivo de nuestros derechos. Y si eso significa la participación también de las Fuerzas Armadas, tenemos que darle las garantías suficientes para que ello ocurra. Eh, es absurdo algunas discusiones que se han dado en el Congreso en ese sentido. Por ejemplo, pretender que no hayan tribunales de justicia militar respecto de los tiempos porque yo no estoy diciendo que actúen en los tiempos de normalidad, pero no estamos en tiempos de normalidad y se está actuando en tiempos de excepción. Bueno, en los tiempos de excepción justamente es que esos tribunales son los propios que tienen que juzgar esas actividades, por supuesto, con aplicación del derecho y con estricto respeto a los derechos humanos. Nadie está diciendo otra cosa, pero sí tenemos que darle seguridad a quienes van a actuar y que saben actuar, que puedan hacerlo con tranquilidad y no con el temor de que el día de mañana van a pasar una vida entera pagando por principios ajenos a nosotros en lugares donde ni siquiera ya se acuerdan de dónde están pagando, los últimos que están en aquel lugar que todos sabemos cuál es, digamos. Exacto. Y aparte de eso, por ejemplo, ¿tú crees que podríamos hacer cosas concretas como hacer una cárcel especial, por ejemplo, para destinar sobre todo a los que, no sé, toda la cantidad de tren de Aragua que tenemos metido acá y toda la cantidad de narcos que hay?
yo creo que en los regímenes de expulsión a Chile le falta mucho por hacer y aplicar tratados internacionales de una manera más estricta con nuestros vecinos para que reciban efectivamente a la lacra que nos han mandado de vuelta. En segundo Tenemos lugar, cómo apretarlo porque no somos Trump, pues. Claro, Trump les dice, te corto el agua y hasta ahí llegan todos y por miedo, bueno, ya te lo yo recibo. te aseguro que sin romper el tratado de paz que tenemos con Bolivia, Chile le otorga a Bolivia muchísimos beneficios por sobre ese tratado. ¿Ah? Y bastaría con amenazarlo con uno solo de aquellos que se termina para que su comercio se vea mermado de una manera grave. De manera que Bolivia tendría que estar recibiendo a aquellos que pretenden salir o entrar en forma ilegal y que después no quieren devolverlo. O sea, eso es solamente una cosa de carácter y de un buen presidente de la República que llame al presidente de Bolivia y le diga, mire, tiene 24 horas para hacerlo, así como lo hizo Donald Trump con el presidente de Colombia, por ejemplo. No habría ningún inconveniente y Chile está en condiciones de hacerlo, a lo menos respecto a Bolivia. No me cabe la menor duda que habría una buena alianza con Argentina para poder también Sí. cumplir políticas de esa naturaleza. Construir una cárcel de alta seguridad en Chile y que dé garantías para poder tener preso efectivamente a quienes deben estar presos, también es una necesidad y eso no requiere de ninguna implementación de nueva ley ni nada, sino que solamente de un ánimo político de querer hacerlo. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer y que evidentemente no se están haciendo por desidia o sencillamente por complejo ideológico que lamentablemente tiene gran parte de nuestra clase política. Ahora, volviendo a lo de los ciudadanos que hablábamos y la participación, por ahí alguien escribía y decía, este país se está hundiendo, también los productores respecto de los campos, etcétera. También ahí hay una responsabilidad. Fíjate que a mí me tocó, trabajé varios años en la región de O'Higgins y me tocó ver cómo los productores contrataban gente indocumentada que venía de Bolivia, que vivían hacinados, que estaban en un campo porque era más barato que la mano de obra chilena. Entonces, finalmente, cuando también tiramos esta tarea solo al Estado, nosotros también como ciudadanos tenemos una responsabilidad frente a ello. Cuando en las pequeñas empresas también contratamos personas, cuando en los campos contratamos personas, también de tratar a lo menos de seguir la ley nosotros para poder exigirle también al Estado. Creo que Juan está por ahí que quiere hacer alguna pregunta. Sí, no, quería volver un poquito al asunto de las Fuerzas Armadas. En el gobierno de Ricardo Lagos, el año 2005, en una reforma que se le hizo a la Constitución, se eliminó el inciso final del artículo 90 de la Constitución de 1980, y donde se les quitó a las Fuerzas Armadas el rol de garante de la institucionalidad. Entonces, eso me lleva de vuelta a la misma pregunta que te hizo Michelle. ¿Vamos a necesitar una reforma constitucional para poder darle nuevamente el poder a las Fuerzas Armadas? Mira, esa reforma fue una reforma más bien de maquillaje, mi querido Juan, porque la verdad las cosas que si bien es cierto se eliminó de ese concepto, porque a los políticos de entonces les parecía espantoso que las Fuerzas Armadas fueran garantes de la institucionalidad, se cambió al final del artículo sexto actual de la Constitución y se colocó que todos los órganos del Estado, obviamente incluidas las Fuerzas Armadas, son garantes de la institucionalidad. Así que no ha habido tal modificación, sino que fue solamente un maquillaje en que la izquierda pedía una cosa y en esa oportunidad la derecha supo hacerlo y supo hacerlo bien y le cambió esa disposición por aquella en que no pudieron decir otra cosa, porque evidentemente, ¿cómo no va a ser el presidente de la República también garante de la institucionalidad? Y con eso dejaron a todas las instituciones del Estado garantes de la institucionalidad. Y por ello es que fue grave lo que ocurrió el 18 de octubre, porque justamente hubo autoridades institucionales que no garantizaron la institucionalidad, no estuvieron a la altura de aquellos momentos y sencillamente se rindieron en la institucionalidad. Pero no fue un problema de la institucionalidad, fue un problema de nuestra clase política, que es lo que hemos venido hablando, que yo creo que ahí hemos tenido muchos defectos, pero yo tengo mucha esperanza en los movimientos que están ahora saliendo, porque como decía la Michelle, a veces una persona hace que el otro lo imite y hoy día parece que la pelota va para allá. En todo caso, y sí permítanme decir algo respecto a la agricultura, yo estoy bien preocupado. Yo vivo en un sector, le consta a la Michelle, un sector bien agrícola, etcétera,
Entonces, la verdad de las cosas es que sí he visto una merma importante. Comparto, por supuesto, lo que ha dicho la Michelle en el orden de la responsabilidad, cómo se deben ejercer esas funciones, pero sí Chile está cayendo cada vez más en un problema económico serio. Estamos con stock alimenticios que no se están consumiendo. Entiendo que hay problemas en la cereza, en los duraznos, en la ciruela. Hoy día productores me conversaron hacia mi oficina que estaban con problemas graves de stock que no salían a la venta porque la gente en Chile, el mercado interno, no está comprando porque hay falta de liquidez. Estamos entrando en problemas serios en esa materia. Uf. Como dijo Milei, no hay plata. Y Así justamente de parece. eso va a ser el capítulo de la otra semana, así que para que vayan recordando las personas que vamos a hablar sobre economía, que es un tema que a todos nos pega súper fuerte. Así es. Complicado, eso no me lo sabía. ¿Eh? Sí, sí. Hoy día mismo, como te digo, productores, tuve una conversación con ellos y están sumamente preocupados de que los productos no están llegando o no se están comprando. Las ferias populares están quedando con ¿Sí? stock que antes no quedaban. Sí. Fíjate que aquí en Estados Unidos en esta época nosotros recibíamos mucha fruta de Chile. Qué guinda, qué durazno, frutilla, los arándanos y todo eso. Hoy día no se ven y lo que se ve es de mala calidad. ¿A qué se debe? Bueno, hay una competencia salvaje. Perú ha entrado con mucha Sí. fuerza y ha Sí. avanzado de una manera en estos años enorme y Chile se ha quedado atrás. Y se ha quedado atrás por falta de políticas sectoriales profundas Así es. que mejoren justamente la actividad agrícola. Em, y no digo medidas proteccionistas, sino que al revés, medidas que nos permitan competir con mayor libertad, porque en esa libertad yo sé que el empresario chileno le sigue dando cancha a tiro y lado al resto de los latinoamericanos, de manera de que yo creo que es por ahí donde debe ir la cosa. Yo creo que por ahí va la respuesta que te digo. Perú ha ingresado al mercado mundial con mucha fuerza, con mucha potencia. Entiendo yo que incorporó grandes territorios hacia la agricultura, abriendo aguas que venían de los sectores amazónicos, de manera de que han avanzado muchísimo en eso, pero siguen siendo la calidad de sus productos muy inferior a los chilenos. Y ahí es donde a Chile le ha faltado una política de salir adelante para defender el producto chileno. Ahora, no es menor la cantidad de productores peruanos que están trabajando con inversionistas chilenos en Perú. ¿Eh? Bueno, es que ha ocurrido que frente a los mercados cerrados en Chile, frente a las políticas equivocadas en Chile, bueno, ya hay libertad de tránsito en América y muchos inversionistas chilenos, y a mí me ha tocado a lo menos 2 clientes míos importantes en el área, por ejemplo, de la ingeniería, se han movido hacia Perú. Es muy, muy impresionante. Bueno, de Increíble. hecho, los empresarios de la agricultura se la están arreglando solo en términos, por ejemplo, de mejorar la productividad con el tema de las aguas, etcétera, porque no hay políticas gubernamentales al respecto. Y con todos los años de sequía que hubo, tuvieron que arreglársela solo, organizarse entre ellos. Está muy sola toda la industria agrícola del país y bueno, al parecer se está empezando a notar ya fuertemente en el bolsillo de todos. Así parece. Exactamente. Otro tema Eh, para otro capítulo, entonces. sí, de todas maneras, de todas maneras. Am, bueno, hagamos ya el final. Eh, Jorge, ¿alguna palabra de esperanza para la gente con esta No, reforma? yo la verdad de las cosas es que primero quiero agradecerles a ustedes, primero la paciencia que tuvieron en mi entrada, porque no Nada te hubiese preocupes. sido, me habría gustado que no hubiese sido tan disruptiva, sino que hubiese sido más una llegada más menos apurada, pero en fin, Pero es un así programa en vivo logramos y llegar cosas y eso pueden ocurrir. es verdad. Y por supuesto agradecerles la invitación, felicitarlos por el espacio una vez más Gracias. y quiero transmitir que están pasando cosas buenas finalmente. Eh, Nada es eterno, todo se muda, como diría Santa Teresa. Me encanta ella, su figura, así que
En eso me fundo para mantener una esperanza plena respecto de que vamos hacia un futuro mejor. En Chile están pasando cosas buenas y en el mundo están pasando cosas buenas hoy día. Creo que los ciudadanos tenemos que tener un espíritu crítico positivo, lo que no significa ser, ¿no es cierto?, instrumentos de cualquiera, sino que tener un sentido crítico de poder mirar y observar, adelantarse a cómo se están adelantando hoy día los líderes y poder dar una respuesta adecuada a eso. Y mi sensación es que es positiva, que es buena. Y también está ocurriendo en Chile. Tengo buenas esperanzas de lo que puede ocurrir, que hay una savia nueva que viene y bueno, este país maravilloso es muy resiliente. Así que también desde esa perspectiva vamos a salir siempre adelante. Exactamente. Exactamente. Hasta no van Juan, a ¿algo que agregar? No, yo me quería despedir porque yo creo que tú cierras el programa. Agradecerle a Jorge que esté con nosotros. Ha sido, pero muy, muy interesante tu exposición el día de hoy. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que el efecto dominó que trajo Trump y que probablemente no empezó con Trump es increíble. Yo creo que tiene que haber empezado con Milei o con la Giorgia Meloni en Italia. Ellos empezaron todo esto y después fue creciendo. Y hoy día en las tres Américas tenemos una columna vertebral con presidentes como Milei, como Bukele, Donald Trump. Y vamos por buen camino. Y países chicos como Costa Rica están haciendo las cosas bien. Panamá cambió su posición respecto del canal Panamá en cosa de horas también, así que yo creo que vamos súper, súper impresionante, ¿eh? Súper, Sí. súper bien. De hecho, ya los barcos estadounidenses que pasan por el canal de Panamá no les No van a pagan. cobrar, así que, Sí. así que es extraordinario. Yo le agradezco a todos que hayan estado con nosotros hoy día y le dejo las últimas palabras aquí a mi amiga Michelle para que ella se haga cargo de cerrar todo esto y anunciar el próximo programa, que creo que es el día jueves a la misma hora. Así es, bueno, darle las gracias nuevamente a Jorge. Siempre es un agrado conversar contigo, con una persona que siempre he tenido profunda admiración, como lo dije al principio, no solo por su trabajo, sino que porque siempre se ha mantenido en una línea y eso nunca es fácil en un país tan criticón como el nuestro. Así que se agradece. Un hermoso saludo también a toda tu familia que tengo el gusto de conocer y los quiero muchísimo. A Juan también por esta iniciativa de unirnos aquí bajo Centinela Patriota, a todos los que nos acompañaron, los que estaban detrás de nosotros, porque me encanta ser parte de un programa en el que tenemos esperanza, en el que estamos pensando en un nuevo país, un país reformado, un país 2.0, que está ocurriendo porque las personas todavía creemos en nuestro Chile, queremos a nuestro Chile, por eso somos patriotas, por eso somos nacionalistas, por eso esas palabras no son propias ni de derecha ni de izquierda, son propias de los chilenos, y por eso mismo estoy muy orgullosa de estar en Centinela Patriota y los invitamos la próxima semana con este tema tan importante que es la economía y por supuesto no se lo pueden perder a la misma hora el próximo jueves para que hablemos de economía y con una mirada, por supuesto, absolutamente optimista de cómo tiene que ir este país que todos queremos. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Oye, y Gracias. como el señor siempre me dice a mí que siempre tengo que decir la última palabra y quiero pasar un aviso nomás. Esto no es última palabra. Mañana tenemos un programa en la Fundación Paz para Chile. Los esperamos a las Ahí vamos a 9 estar. de la noche, 21 horas. Va a estar muy buena. ¿Ok? Cuídense todos. Y mira, acá tenemos un comentario de Pilar Sánchez. Yo vivo en Iquique y trabajo en actividades relacionadas al campo. El tema con los temporeros es principalmente responsabilidad de los contratistas. Los productores no tienen acceso a la información. Mira, qué Interesante, ¿eh? importante. Yep, ¿Verdad? exactamente. Buen comentario. Ok, cuídense, un abrazo. Chao, Un muchas abrazo gracias. para todos. Gracias a Buenas ustedes. noches.